Padre bueno, este es un día, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre, para estar prestos a escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, para estar prestos a atender a tu palabra, Señor amado, primero a tu palabra, antes que a cualquier cosa, antes que a nadie, Señor, a tu palabra, Señor amado. Te damos gracias por ella, gracias por tu Santo Espíritu, porque nos instruye, Señor, nos instruye por medio de esta palabra tan hermosa que tú nos das, que tienes para hoy, Señor amado, para cada uno de nosotros. Gracias por llenar nuestras vidas de tu fortaleza, de tu gran amor. Gracias por cada día vivificarnos, Señor, por cada día hacer de nosotros mejores personas, mejores hijos, mejores padres, Señor amado, mejores discípulos, Papito Santo. Gracias, Señor, por atender a nuestras súplicas, porque sabemos que tú nos escuchas, que tú nos atiendes, Señor, que tú no nos dejas a un lado, que nuestras palabras, nuestras oraciones llegan a tus oídos y tú estás ahí siempre, Señor amado, aunque nosotros no lo veamos, Papito Santo, pero tú estás obrando, Señor, en medio de tantas dificultades, en medio de tantas necesidades, en medio de nuestras necesidades. Tú estás obrando en cada uno de nosotros, Padre bueno, en nuestros pastores estás obrando, Rey, te damos las gracias por ello. Te damos gracias, Papito Santo, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Tu obra es perfecta, Papito Santo. Ayúdanos cada día, Señor, a seguir tus pasos, porque tú eres nuestra luz, Señor. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra roca, Señor. ¿Dónde, Señor? ¿A dónde iremos que tú no estés, Papito Santo? A donde quiera que vayamos, tú estás, Señor. Y tú nos llenas de fuerza, Señor amado. Tú nos fortaleces en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, Padre. Tú estás, Señor. Y nos tomamos de tu bendita mano y creemos lo que tu palabra dice, que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro protector, tú eres quien nos fortalece, Señor. Tú eres el que nos levanta, Señor, porque tú quieres que cada día hagamos tu preciosa voluntad y te creamos a ti el único Señor y Salvador, Rey del cielo. Te damos las gracias, Papito Santo. Gracias por estos tiempos, Señor, de instrucción, de escuchar de tu palabra, de escuchar de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por los tiempos de preparación, Señor, por los tiempos que preparas a nuestros pastores, que preparas nuestras vidas, Padre Celestial, para seguir en tus sendas, en tus caminos. Gracias, Señor, porque en medio de esta dificultad nos estás enseñando, Señor, qué debemos de hacer, de que debemos de creerte a ti, creer en tu palabra, no creer lo que dice el mundo, Rey. Te damos las gracias, Papito Santo, porque tú eres nuestro aliento, Señor. Tú nos sustentas. Gracias, Señor, por traer alimento a nuestras vidas. Gracias, Señor, por llenarnos, Señor, por fortalecernos, Señor amado, porque en ti creemos, a ti te creemos, Señor. En ti confiamos, Señor. Gracias, Padre bueno, en el nombre de mi Cristo. Amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón que
tú mi luz, tu vida diste allí para darnos libertad y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho. No es el rey que a la muerte venció, díselo. No es el Cordero de Dios. No es el rey que la muerte venció. No es el Cordero de Dios. Fuerte. No es el rey que a la muerte venció. No es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias, sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Alzaste tú mi luz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, te adoramos, Padre, por todo lo que has hecho, Señor. Te adoramos, te alabamos, solo a ti, Señor. Digno eres, Señor. Digno de toda alabanza, adoración. Gracias por tu sacrificio, papá. Te amamos, Señor. Gracias. Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. No olvides enviarle el link a toda tu familia. Si quieres compartir con nosotros un testimonio o milagro de lo que Dios ha hecho, envíanos un video de 1 minuto al correo mivideoiglefy@gmail.com. Lo estaremos compartiendo en nuestra transmisión. Es tu fidelidad y amor los que sostienen tu iglesia. Por ello, recuerda que puedes hacer tus donaciones desde el banco BBVA o de Baloto a la cuenta corriente número 242-027-522. El NID de tu iglesia es 830-1414-68-9. Ten presente que no siempre te piden el número de verificación, que es el número 9. Un saludo muy especial en esta hora para esta hermosa iglesia a la cual amamos y apreciamos mucho. Gracias, Pastor Esteban, por la invitación para compartir en este tiempo con los hermanos. Es una bendición poder compartir, aunque no presencial, pero aquí estamos compartiendo y espero que sea de gran bendición para sus vidas. En esta oportunidad quiero hablarles acerca del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y este tema está tocando mucho mi corazón porque he estado escuchando enseñanzas de esto, leyendo, estudiando y viendo cómo el Espíritu Santo hace una obra muy grande, pero nosotros a veces no lo reconocemos. Y quisiera mencionar esto por claridad. Hoy día se habla mucho del Padre y hablamos del Padre como el creador, sustentador y aquel que se manifestó en el Antiguo Testamento formando al pueblo de Israel. El Padre es maravilloso y a Él tenemos que reconocer como el soberano, con todas las atribuciones y con todas las bendiciones que Él nos da. También se habla bastante del Hijo, el Señor Jesucristo. Se canta mucho acerca de la salvación, de la redención, de la liberación, de las sanidades, y mucho se habla de Cristo. Y eso está bien porque Él lo merece y Él es nuestro Salvador, nuestro Liberador, nuestro Señor. Es algo maravilloso.
pero no se habla mucho acerca del Espíritu Santo como debiera hablarse también de él, porque es que el Espíritu Santo es igual a Dios, es Dios y es igual a Dios y tiene las mismas atribuciones de Dios. Y a veces no hacemos mucho énfasis en esto porque o no lo entendemos o no reconocemos la obra del Espíritu. Pero al hablar de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, alrededor de esto nos rodean muchas verdades importantes y quiero esta noche compartir, o en esta hora, compartir algunas de esas cosas. Quiero comenzar desde un poquito el fondo histórico. Cuando Dios pensó y se reunió con la Trinidad a hablar al final de la creación del universo, crearon al hombre. Y nos dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Notemos que allí funcionó muy activamente la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice en plural: hagamos al hombre. Y luego dice: para que lleve nuestra imagen y nuestra semejanza. Está hablando en plural. Con alguien estaba hablando Dios, porque Él está hablando en plural, como si estuviera en una reunión. Y yo, de cierta manera, digo que allí está la primera reunión que encontramos en la Biblia de la bendita Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, proyectando la creación del hombre. Si uno mira los versículos anteriores en la creación del universo, habla solamente Dios. Y Dios se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque uno cuando ve la creación, en términos generales, encontramos que así es. La bendita Trinidad funciona muy de acuerdo a lo que aquí nos dice la Biblia. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, hablando de Jesús, dice que en él fueron creadas todas las cosas. En el Evangelio de Juan capítulo 1 dice: la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra, y por la palabra en el principio fueron hechas todas las cosas, y sin ella nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Noten que allí está hablando, la palabra es lo mismo que el verbo. Y dice ahí que en el versículo 3, por la palabra fueron hechas todas las cosas, y sin ella nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Es decir, que allí estaba Jesús creando con el Padre. Y cuando miramos allá en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, encontramos algo muy parecido. Nos dice allí en el capítulo 1 del libro de Colosenses, en el versículo 16, en él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados y autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Y viene hablando de Jesús. Así que el Padre es creador, el Hijo también es creador, pero también el Espíritu Santo es creador. En el libro de Job nos lo dice. Entonces, así que allí está funcionando perfectamente la Trinidad. Al hablar de el hombre y su creación, encontramos en el mismo libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz y le dio aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente.
Noten que Dios puso su espíritu dentro del hombre en la creación. Allí estaba poniendo su imagen, su espíritu, su semejanza, su autoridad, su dominio, su ADN, sus derechos. Entonces encontramos a Dios trabajando para que el hombre tuviera la imagen de Dios, la semejanza de Dios, el espíritu de Dios. Esto nos hace pensar en que Dios estaba muy interesado en que el hombre fuera algo parecido a Él. No en la misma altura ni en la misma dimensión como lo vamos a ver más adelante, sino que el Señor está poniendo en orden las cosas y poniendo al hombre como cabeza de la creación dentro de la creación que Él había terminado de hacer. Eso fue el sexto día y la última cosa creada fue el hombre hecho a la semejanza de Dios para enseñorearse de la creación. Ahí mismo, en ese capítulo 1 del Génesis, dice que el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. En la versión contemporánea dice hombre y mujer. Y luego dice, y los bendijo Dios, y les dijo, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñorearse de ella. O sea que les dio el poder, el dominio y toda la autoridad para gobernar la creación. Y en este caso, en el paraíso. Allá fue donde comenzó el reino de Dios. Y los primeros reyes fueron Adán y Eva. Así que esto es muy interesante porque ellos tenían dentro de sí el Espíritu Santo. Cuando ellos desobedecieron, ellos perdieron todos esos privilegios, derechos, y lo más triste es que ellos quedaron sin el espíritu activo dentro de ellos, porque el Señor les había dicho, aquí están en el huerto, cuiden de ello, disfruten de todo, pero hay un árbol del que no pueden tocar, que es el del conocimiento del bien y del mal. Y cuando ellos desobedecieron a Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, el Señor les había dicho, moriréis. Y muerte es separación. Entonces se separó el espíritu del hombre y quedó el hombre espiritualmente muerto. Y ahí comenzó Satanás a gobernar. La historia ya se conoce. Entonces nosotros tenemos que pensar ya en qué fue lo que hizo Dios. Como alternativa de eso, dio una promesa. En Génesis 3:15 dijo, de la simiente de la mujer va a venir uno que golpeará a la simiente de la serpiente en la cabeza y la herirá. En otras palabras, la vencerá. Y entonces ahí prometió al Salvador, al Mesías, que iba a restaurar lo que el maligno ahí les había quitado. Cuando ya pasamos al Nuevo Testamento, encontramos ahí en el libro de Lucas, capítulo 19 y el versículo 10, que dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? El reino de Dios. Y vino a buscar y a salvar exactamente. Entonces Jesús vino a restaurar y Él comenzó su predicación hablando, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Ahí en Marcos dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En ese orden de ideas, nosotros encontramos que Dios puso su espíritu dentro del hombre. Cuando pecaron, lo sacó, se separó. Y ya el Espíritu Santo empezó a actuar en las personas, pero desde afuera. Por eso encontramos en el Antiguo Testamento la acción del Espíritu Santo obrando en personas y en acontecimientos, pero desde el exterior. Por ejemplo, dice que el Espíritu Santo vino sobre Gedeón y le dio revelación, le habló,
vino sobre Saúl y él profetizó, vino sobre David y él cantó y él se inspiró, etcétera, etcétera. Y por el Espíritu Santo se inspiraron los profetas para escribir la Escritura y muchas cosas hizo el Espíritu Santo desde afuera, no dentro de ellos, sino desde afuera, en el exterior, pero sí los bendijo grandemente. Pero ya cuando el Señor Jesucristo vino, y el Señor Jesucristo es un ejemplo de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas, el Espíritu Santo en la vida de Jesús actuó de una manera permanente, desde su concepción. Ya todos nosotros conocemos la historia y no entro en detalles porque la conocemos. Pero cuando dice Lucas ahí que se le apareció el ángel Gabriel a la Virgen María, a una joven judía que vivía allá en Nazaret, y le dijo que ella iba a quedar embarazada porque iba a nacer el Hijo de Dios, ella pregunta asombrada, ¿y cómo puede ser esto? Yo no he tenido relaciones sexuales con nadie, con ningún hombre. Entonces Dios le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá será Hijo de Dios. Así que Dios mismo puso la semilla, ella concibió y el Espíritu Santo fue quien obró para que ella concibiera y naciera el Redentor del mundo. Entonces el Espíritu Santo obró en su concepción. Cuando encontramos ya en su bautismo más adelante, dice también que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y lo llenó. Y Dios habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y se apareció el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Así que allí encontramos otra vez a la Trinidad trabajando unánimes al comienzo del ministerio de Jesús. Allí estaba el Padre hablando, el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y Jesús estaba siendo bautizado y lo fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado. No fue Satanás el que lo llevó, fue el Espíritu Santo. Y dice que fue llevado para ser probado. Allí encontramos en su ayuno de 40 días que él tuvo la resistencia y el poder, tanto en lo físico como en lo espiritual, para soportar un ayuno de 40 días. Y también dice la palabra del Señor que Satanás vino a tentarlo, hizo 3 intentos, tentó su cuerpo ofreciéndole comida, tentó su alma ofreciéndole la fama para que si se tiraba de la cúpula del templo pudiera ser reconocido como famoso, y también le ofreció espiritualmente los reinos del mundo para que se les pudiera disfrutar de ellos sin tener que ir a la cruz. Y Jesús resistió toda la tentación de su cuerpo, de su alma y de su espíritu, y finalmente venció y le dijo, vete Satanás, porque no tentarás al Señor tu Dios. Y allí encontramos la victoria de Cristo por el poder del Espíritu Santo. En Lucas 4 dice que volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Y allí ya encontramos en el capítulo 4, versículo 18, que el Espíritu Santo estaba sobre él, y Jesús mismo lee la Escritura que dice, el Espíritu del Señor me ungió para hacer tales y cuales cosas, y hay 6 cosas que él menciona ahí que debía hacer por el poder y la unción del Espíritu Santo durante su ministerio. Sanidades, milagros, liberaciones y muchas cosas más las hizo en el poder del Espíritu Santo. También nos dice la palabra del Señor que Jesús resucitó por el poder del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 1 y versículo 4, Él resucitó bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, la vida de Jesús, desde su concepción hasta su resurrección, fue bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Nosotros también necesitamos al Espíritu Santo
en nuestro diario vivir, no solamente como la salvación, sino en nuestro diario vivir, y ya lo vamos a ver. Entonces, cuando el Señor Jesús estuvo aquí, Él prometió algo muy interesante. Dice en el capítulo 14 de Juan y el versículo 16, vamos a leer desde el 15, dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, porque no lo puede recibir, ni ver, ni conocer, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Aquí el Señor ya promete algo muy interesante. Vendrá el Consolador sobre ustedes, pero ya no solamente estará con ustedes, sino estará en ustedes. Y dice, el mundo no puede ver, no lo puede recibir, no lo puede ver ni recibir porque no lo conoce, pero ustedes sí lo conocen y estará en vosotros, es decir, dentro. Entonces, a partir de ese momento en que el Señor nos dio el Espíritu Santo, Él mora dentro de nuestro corazón. Y nosotros llegamos a ser la habitación del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo pone en estas palabras, y por eso el tema de hoy es ese. Dice en el capítulo 3 y el versículo 16 de primera carta de Pablo a los Corintios: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Pregunta el apóstol. Y luego dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son el templo de Dios. Qué cosa tan interesante. Ya el Espíritu no solamente actúa desde afuera, sino que ahora está actuando desde adentro, porque nosotros somos la habitación del Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Muchas veces, y esto me lo he cuestionado yo mismo, a veces yo cometo errores en mi vida. Hago cosas que sé que no están bien y caigo en cuenta de que no está bien. ¿Y por qué? Porque me olvidé que el Espíritu Santo está dentro de mí. Entonces, una persona cristiana que es consciente de que es templo del Espíritu Santo tiene que pensar 2 veces para hacer las cosas. Es decir, si va a mentir, tiene que darse cuenta realmente que el Espíritu Santo está en él y está escuchando la mentira que está diciendo. Entonces, si yo soy consciente de eso, yo no voy a decir mentiras. Si yo voy a coger algo que no es mío y yo sé que el Espíritu Santo vive en mí, entonces yo digo, el Espíritu Santo está viendo lo que yo estoy haciendo. Yo no puedo coger esto que no es mío. Entonces yo no voy a coger nada que no sea mío. Y así podemos hablar de todos los pecados, de inmoralidad, de vicios, de cosas y de palabras. Yo sé que si soy el templo del Espíritu Santo, debo ser santo. Y así lo dice la palabra del Señor. Sed santos porque Dios es santo. Y nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Esto es muy importante, saber que somos el templo del Espíritu Santo y que somos su habitación. Ahora, nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo y Él habita ahí. Por eso, cuando nosotros decimos que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, realmente quien viene a vivir en nosotros es el Espíritu Santo. Lo dice en San Juan, en el capítulo 3, cuando nos habla acerca del nuevo nacimiento. Dice ahí claramente, capítulo 3 de Juan, dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 dice: Jesús respondió a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. Así que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo en el Espíritu. Y esa es la puerta de entrada. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, el espíritu que perdió Adán en el huerto, cuando Adán pecó y el espíritu salió de él y se apartó, aquí cuando nosotros reconocemos a Cristo que murió por nosotros y nosotros nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida al Señor, pero lo recibimos a la vez como nuestro Salvador, quien viene a morar ahora es el Espíritu Santo, el que había salido de Adán cuando pecó. Por eso Jesús es nuestro restaurador, nuestro Salvador. Pero quien viene a morar en nosotros es el Espíritu Santo y nos hace la habitación de Él, el templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos el templo del Espíritu Santo, entonces nosotros vivimos conforme a su voluntad. Y aquí quiero mencionar algunas cosas que muchas veces los creyentes tradicionalmente en la iglesia lo saben, pero no lo viven. Y yo quiero mencionarlo en esta oportunidad. Quiero que quede esto claro. Cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, puso en nosotros su espíritu y puso su ADN en nosotros, como ya lo mencioné. Entonces nosotros, al recibir a Cristo y recobrar aquello que Dios puso en Adán, también entonces Dios lo pone en nosotros. Y es cuando en el nuevo nacimiento somos nuevas criaturas y nosotros recibimos esos beneficios en nuestra vida. Y es cuando el Señor dice que nosotros, vamos a mirar este aspecto porque es muy interesante, cuando el Señor dice en la carta del apóstol Pedro, la segunda carta, dice en el capítulo 1 y el versículo 4, por medio de ella, refiriéndose a la gloria y excelencia de Dios, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Note que aquí está diciendo que el Señor puso en nosotros su espíritu y somos participantes de su naturaleza divina. ¡Qué cosa tan preciosa! Ser participantes de la naturaleza divina, de Dios mismo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros somos participantes de su naturaleza. Eso no lo podemos medir con palabras. Necesitamos entenderlo y apoderarnos de esa verdad. Yo tengo la misma naturaleza de Dios. Soy participante de su naturaleza divina. Pero es más, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, él en el capítulo 2 y el versículo 31, en el capítulo 2 y el versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirle? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No solo somos participantes de su naturaleza, sino que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar como Cristo para actuar y hablar como Cristo. Porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Él quiere que nosotros pensemos de la misma manera. Así que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero todavía hay más. Cuando nosotros estamos pensando en esto, nosotros también, al ser hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios. El apóstol Pablo así lo escribe. En el capítulo 2 de Efesios, allí encontramos esta hermosa expresión. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros
ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Miembros de la familia de Dios. Al ser miembros de la familia de Dios, como ya lo mencioné, al haber nacido de nuevo y tener de nuevo el Espíritu dentro de nosotros, también somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos la naturaleza de Dios, y tenemos el ADN de Dios, y tenemos la autoridad de Dios, y tenemos el dominio de Dios, y tenemos el poder de Dios, pero por el Espíritu. Entonces necesitamos entender todo ese gran privilegio que Dios nos ha dado para tener su mente, para tener su naturaleza, para hacernos hijos de Dios, para ser la habitación del Espíritu Santo, ser el templo donde Él habita y donde Él nos ha sellado con su Espíritu para que seamos de su propiedad. Y nosotros somos propiedad de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, en la misma carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 y el versículo 19, nos dice lo siguiente: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados por precio. Ya ha sido pagado el precio por ustedes. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Esto es maravilloso. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios. Por eso, al estar en las manos de Dios, nadie nos arrebatará de sus manos. Por eso es, si estamos en Cristo, ¿quién contra nosotros? Nosotros somos algo especial, la creación especial de Dios. Somos la semejanza de Dios. Y quiero hablar aquí en un versículo que a veces produce controversia, pero quiero mencionarlo porque este tema es muy importante. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, él estaba hablando, inclusive él dice: ustedes dioses son, dioses con minúscula. Y es un texto que viene del Salmo 82, donde él nos habla acerca de que nosotros somos dioses con minúscula. Y al hablar de esto, algunos dicen que nosotros estamos exagerando, pero hay que entenderlo claramente. Salmo 82, versículo 2, dice, vamos a comprobar aquí. Se me escapó el texto. Encontramos que Dios dice: ustedes son dioses y son hijos del Altísimo. No tengo el texto aquí y necesito, ya ustedes lo pueden buscar, Salmo 82 sé que es. Entonces encontramos que nosotros somos seres especiales, somos seres escogidos por Dios, somos la familia de Dios. Al nosotros encontrarnos en esa condición, realmente tenemos grandes privilegios. Y yo quiero mencionar otra cosa más aquí, y es lo siguiente. Al tener nosotros todos esos privilegios y el Espíritu Santo dentro de nosotros, hay una serie de obras que el Espíritu Santo hace en nosotros y que nosotros debemos vivirlas, experimentarlas, disfrutarlas. Ya mencioné que mucho se habla del Padre y mucho se habla del Hijo, y eso está muy bien, pero ¿cuántas veces nosotros
en la predicación y en la vivencia cristiana, somos conscientes de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y quiero que me entiendan esta parte. El Padre, como creador, ya hizo su obra y la perfeccionó. La creación y todo lo que hizo, y está narrado en el Antiguo Testamento. Luego vino el Señor Jesucristo, hizo la obra de redención con mucha perfección, con mucho sufrimiento, y aún rindiendo su propia vida y derramando su propia sangre para redimirnos, perfeccionó la salvación, la redención para nosotros, y al resucitar dio la victoria final para que nosotros tengamos también victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre la condenación. Hizo una perfecta redención el Señor Jesús. Pero al decir Jesús, yo me voy, les voy a mandar el Consolador. Esa parte es la que ahora quiero mencionar. Cuando el Señor Jesucristo se fue, Él dijo algo muy interesante, o mejor, antes de irse, dijo algo muy interesante en el capítulo 16 del libro de Juan. Dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Y en el versículo 13 dice, cuando Él venga, el Espíritu les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Note que el Señor Jesús está prometiendo enviarnos el Consolador, el cual va a venir a hacer cosas preciosas entre nosotros. Y yo quiero mencionar de manera breve, porque aquí hay mucho que hablar, pero quiero mencionar de una manera breve algunas de las cosas que hace el Espíritu Santo que habita en nosotros. En San Juan 14:26 dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Aquí en un solo versículo hace 3 cosas que hace el Espíritu dentro de nosotros. Nos consolará. Por eso el Espíritu Santo se llama el Consolador. Y quiero retomar una parte importante aquí. El Padre ya hizo su obra perfecta, como lo mencioné, y el Hijo también ya hizo su obra perfecta, la redención, como ya lo mencioné, pero el Espíritu Santo no ha terminado su obra, está activo, y es quien está dentro de la iglesia, dentro de nuestros corazones, activando todas las cosas, dones, ministerios y una cantidad de cosas, está actuando ahora. Así que el Espíritu Santo debería ser el que más nosotros hablamos, adoramos, bendecimos, reconocemos, porque es el que está actuando dentro de la iglesia. Él no ha terminado su obra todavía, está en el proceso del perfeccionamiento de los santos y está en el proceso de detener el pecado y una cantidad de cosas, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, ¿qué es lo primero que aquí nos enseña Juan 14:26? El Espíritu nos consolará. Estamos en un mundo de aflicción, estos de pandemia, de pecado, de maldad, de corrupción, de tantas cosas, produce cierta aflicción. Y nosotros aún llevamos del bulto en algunas cosas de esas sin querer, porque la sociedad está sufriendo, la sociedad está en ese ambiente. Nosotros necesitamos entender claramente ese aspecto y para ello necesitamos consolación, fortaleza. En la versión Nueva Traducción Viviente, la palabra consolador dice abogado que nos defiende. Es un abogado defensor, el Espíritu Santo. Y entonces Él intercede por nosotros, Él habla por nosotros, Él nos ayuda, es nuestro consolador, es nuestra defensa. Así que esto es muy importante. En segundo lugar, el versículo dice,
y les enseñará todas las cosas. Es decir, que el Espíritu Santo también es nuestro maestro, nos enseñará. ¿Qué hacen los maestros? Enseñar. Si hablamos de maestros en lo intelectual, ellos enseñan, es su profesión. Enseñar. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, no algunas, todas las que necesitamos saber. Y por eso el Espíritu Santo está muy activo dentro de la iglesia. Ahora bien, en tercer lugar el versículo dice que nos recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, si queremos entender la doctrina de Cristo, quien nos la va a hacer entender y recordar es el Espíritu Santo. Así que necesitamos entender claramente que el Espíritu Santo nos consuela, nos defiende, nos ayuda, nos fortalece, nos enseña todas las cosas, pero también nos recuerda la doctrina, la fe, la esperanza, el amor y muchas otras cosas que necesitamos aprender. Ahora bien, en el capítulo 15 del mismo Evangelio de Juan, el versículo 26, ahí encontramos otra característica. Dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, a quien yo les enviaré de parte de Dios, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo es el que a través de nosotros da testimonio de Cristo. Cuando nosotros hablamos de Cristo en el poder del Espíritu Santo, tiene una efectividad poderosa. Así que espero que ustedes puedan entender esto. Y hay un versículo más, y con este ya quiero ir terminando, pero este versículo es poderoso. Capítulo 16 de Juan, el versículo 13. Cuando venga el Consolador de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Guiar es conducir, es mostrar el camino, es hacer que nosotros conozcamos y vayamos por lo correcto. Y nosotros necesitamos día tras día la guianza, la dirección del Espíritu Santo. Y hay muchas otras cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros, que ya aquí no hay tiempo de entrar en ellas. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, el Espíritu Santo quiere hacer de nosotros instrumentos fuertes para la gloria de Dios. Si nosotros acumulamos toda esta verdad para analizar que el Espíritu Santo es el que está hoy día activo en la iglesia, tenemos que decir realmente, Espíritu Santo, perdónanos por haberlo desconocido. Porque siendo tan importante, porque viviendo en nosotros, porque dándonos todas estas capacidades y dándonos todo esto que Él nos ofrece dar, muchas veces lo desconocemos y no hacemos lo que la palabra nos dice, ni creemos lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Y por eso es que el Espíritu Santo nos ayuda y nos bendice y quiere que nosotros lo tengamos en cuenta. Termino con este versículo tan importante de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2 y versículo 12. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí está diciendo que Dios nos dio su Espíritu, para que nosotros sepamos, eso viene el verbo saber, que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Espero que con esta enseñanza pueda despertar en ustedes el interés por estudiar acerca del Espíritu Santo, qué hace en nosotros, cómo actúa en nosotros,
cómo nos ayuda en todas las cosas, y esto será una gran bendición para sus vidas. Espero que esta enseñanza pueda ser muy edificante y de reflexión para sus vidas, y que Dios nos ayude a entenderlo y a vivir en el Espíritu. Quiero orar por la iglesia, quiero orar por ustedes. Amado Padre, esta oportunidad de compartir acerca del Espíritu Santo, de cómo Él vive en nosotros y actúa en nosotros. Dios del cielo, oro por esta congregación para que tú la bendigas, para que despierte en cada creyente el amar al Espíritu Santo, al vivir en el Espíritu, al dar el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, la guianza del Espíritu, la enseñanza del Espíritu, y todas estas cosas puedan venir a esta iglesia para ser bendecida en el poder del Espíritu Santo. Porque somos hijos de Dios, porque somos herederos de todas las cosas que Dios ha prometido a sus hijos. Y hoy bendigo esta congregación, bendigo sus pastores, sus líderes en las diferentes áreas de trabajo, que puedan ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre esta iglesia, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook como Iglesia Familiar Internacional. Suscríbete, comparte nuestras publicaciones y permanece enterado de todas nuestras actividades. Este domingo recuerda que los niños de 2 a 10 años tienen una celebración muy especial al terminar nuestra transmisión para adultos. Van a tener juegos, enseñanzas bíblicas, manualidades, sorpresas. Espérala al finalizar nuestra reunión. También quedará disponible en nuestro canal de YouTube. Es tu fidelidad y amor los que sostienen tu iglesia. Por ello, recuerda que puedes hacer tus donaciones desde el Banco BBVA o de Baloto a la cuenta corriente número 242-027-522. El NID de tu iglesia es 830-1414-68-9. Ten presente que no siempre te piden el número de verificación, que es el número 9.